nuestro primer podcast, primer episodio, un podcast donde vamos a hablar de criminología pura, dura y de calle, como decimos los chavales. Los presentadores aquí, José Laviaga, estudiante de criminología, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo ha surgido estas ganas de estudiar criminología, quién eres, de dónde vienes. Sí, yo la verdad que me sentía siempre muy cómodo desde pequeño con gente mayor, tenía muchos hermanos mayores y siempre me llamaba la atención desde el colegio y lo que luego fui viendo fuera, toda la parte así más de drogas y de delincuencia, pero también es cierto que quería estar ahí de una manera observando, ¿no? Y no tan metido dentro. Entonces digamos que era una forma de no dejar de observar esto, pero eso desde la observación y no desde estar tan adentro. Y pues al final encontré que en esta carrera al final es la forma de acercarte y acercarte bien. Ahora que José ha dado una pequeña introducción de quién es él me va a presentar, va a dar unas pinceladas de quién soy yo. Bueno, yo a ti te conocí el año anterior, si no recuerdo mal. Decíamos, coño, pues un chico que viene de Venezuela, donde la realidad era bastante más complicada a nivel calle que aquí en España, en el resto de Europa, ¿no? Y me acuerdo que empezabas a hablar de toda la parte del activismo y de las universidades por pues, toda la movida que había ahí montada, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hablar y, la verdad se te veía un chaval bastante involucrado en todo lo que es la carrera, la delincuencia en Europa, en Latinoamérica. Y a partir de ahí pues nos hemos ido conociendo y estamos un poco los dos en la misma dinámica, ¿no? Sí, pues mira, yo entré a la criminología es muy distinta, o sea, mi entrada a la criminología es muy distinta a ti. Por ejemplo, yo empecé criminología en el 2015, con 17 años, yo entré a la universidad siendo menor, yo no era mayor todavía. Y mira, yo dije, quiero ser criminólogo por Horacio Kane, el de CSI. O veía muchas series policiales, CSI, Newcastle, La Ley y el Orden, no sé si te suena. Pues yo dije, yo quiero ser ellos. Y la primera entrada que vi fue, mira, criminólogo. Ya cuando tú llegas a la universidad, entras y dices, no es lo que yo pensaba, pero por ejemplo a mí me mola, a mí me gusta. Y dije, bueno, pues vamos a estudiar criminología, es lo importante. Una vez decía, bueno, quiero aportar algo a la criminología, no quiero ser investigador, pero quiero ser un granito de arena que aporte a los fenómenos que estudia la criminología, que ya luego seguro que los mencionaremos más adelante y tal. Y bueno, para continuar con este podcast, después de haber presentado, siendo nuestra primera vez, somos principiantes, como todo en la vida, pero bueno, hay que saltar adelante. ¿De dónde nos surgió esta idea? Pues un día hablando entre amigos, oye, estoy interesado en hacer un podcast. Lo cuento para que la gente que nos vaya a oír a futuro, pues en nuestro primer episodio sepa cómo llegó este podcast a la vida, a los oyentes, a la sociedad. Se habla muy poco de criminología, en verdad. Hay que decirlo, está claro. Criminología hay muy poco. Yo busqué podcast en Spotify o en YouTube y no he visto que hablen sobre la criminología. Si hablarán de algunas ramas de criminología y tal, por ejemplo, había uno de medicina forense, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, José, como hoy tú eres el que va a llevar nuestro podcast, vas a ser tú quien le da base a esta iniciativa nuestra, cuéntanos un poco sobre qué es la criminología para ti, ¿cómo concibes esa criminología? ¿Qué piensas de la criminología? Bien, pues para mí la criminología es el estudio de una serie de disciplinas. Algunas se abordan desde la ciencia o siguen un método empírico científico y otras disciplinas son más literatura
entendiendo la literatura como filosofía del derecho, la sociología, la antropología, el derecho natural y positivo, derecho penal y procesal, constitucional y demás. Y luego la parte científica englobaría tanto la psicología como ciencia del comportamiento, la medicina legal, la criminalística, que también engloba otras ciencias, y sería un poco el estudio integral de todas estas disciplinas, ahondando en el fenómeno delictivo para su predicción, su control y demás tareas que se puedan hacer alrededor del delito. Vale, entonces para ti es una ciencia multidisciplinar, ¿no? Como lo dice García de Pablos. Muy bien, pues me alegra. Yo creo lo mismo. Yo vengo estudiando una criminología que es muy de investigación, o sea, de investigación cualitativa y cuantitativa, la venezolana, por te estoy hablando de ella. Y se nota como allí también había muchos profesores que, bueno, yo soy de Derecho, yo soy psicólogo, yo soy sociólogo, y venían y aportaban su concepción de lo que era un comportamiento delictivo y dar información de lo que podía nutrir la criminología en ese caso, ¿no? Para mí es lo mismo. Para mí la criminología, bueno, es una ciencia multidisciplinar que estudia el delito, el delincuente, la víctima, el victimario, y bueno, y que aporta, bueno, desde la prevención, desde la victimología, etcétera, ¿no? Y cuéntanos, para ti, ¿qué es el comportamiento? O sea, ¿qué crees o qué ves como comportamiento delictivo? Vale, pues yo el comportamiento, desde la psicología conductual o desde la filosofía conductista, lo entendemos como cualquier cosa que hace un organismo. Por tanto, sería la relación entre el organismo y el ambiente, de una manera constante, tanto la parte genética o la parte organísmica como la parte ambiental, pues en continua interacción. Esto sería comportarse. Luego va a ser una interacción biológica, psicológica, a nivel social, y un poco así, grosso modo, sería el comportamiento. O sea, que hay factores, ¿no?, que influyen en el comportamiento. Por ejemplo, amigos tuyos pueden influir en el comportamiento de una persona, o en tu comportamiento, por ejemplo. Desde luego. De hecho, en esta línea pues hay bastantes estudios que afirman que si de un grupo de amigos uno de ellos tiene obesidad, es una persona obesa, incluso aunque estén en países o en continentes diferentes, la probabilidad de que otro de los amigos finalmente también sea obeso, digamos que aumenta de algún modo. O sea, es cierto que la sociedad no es ajena a cómo nos comportamos, y por tanto las amistades, pues de una forma o de otra, también aumenta la probabilidad de que tú te comportes de una determinada manera. Vale, ¿y ambientalmente cómo lo ves? Cuando dices la criminología, o sea, el comportamiento se ha afectado por el ambiente, el ambiente que te rodea, ¿a eso cómo lo asocias? Pues yo creo que todo el ambiente, o todas las variables que operan en el ambiente, son finalmente las que funcionan en el comportamiento. No podemos entender un comportamiento sin ese ambiente. Luego, en el ambiente está toda respuesta y están todas las variables por las que el comportamiento funciona. O sea, el ambiente es todo. Vale. Por cierto, José, haciendo un paréntesis, hemos ya nombrado el podcast, lo hemos dicho ya. ¿Sí? Criminología Pod, creando historia. Sí, igual no delante de... No lo habíamos mencionado. De los micros, pero sí. Vale, pues que se sepa que se funda como Criminología Pod, creando historias. Vale, pues continuamos. Y esto hay que aclarar a nuestros oyentes que lo que nosotros tratamos es como de dar un inicio y abordar lo más básico que estudia la criminología, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sería para ti? ¿Qué es la conducta delictiva o qué es el delito para ti? ¿Cómo lo establece cómo lo establece la sociedad española a lo que se constituye un delito? Vale, el delito sería cualquier acción que es típica, culpable, antijurídica y punible, que esto en cristiano, yo entiendo acción para empezar como un comportamiento, lo que hablábamos antes de la conducta, ¿no?
simplemente que está ceñido al comportamiento humano y evidentemente de una persona humana viva, y a partir de 14 años, de 14 a 18 es una jurisdicción y a partir de 18 es otra. En cuanto a qué es típica, pues esto quiere decir que es un comportamiento previamente establecido o escrito en una norma, en un conjunto de normas como es el Código Penal. Antijurídica en cuanto que está en contra o que es contrario al ordenamiento jurídico. Culpable, que se le puede atribuir a una persona en función de su voluntad y su capacidad de entender, que podríamos entrar en esto en otro podcast porque da para bastante. Y punible en cuanto que tiene que tener una pena previamente establecida, y un poco todos estos elementos en conjunto podrían ser la definición de delito. En el momento en el que falte uno de ellos ya no tendríamos un delito, sino un comportamiento distinto. Vale, interesante. Pues yo diría que, José, te has sacado los 10, ¿eh? Los mereces. Yo, si me preguntas qué es el delito, yo diría acción o omisión que está tipificado en una ley. Pues ya has dicho más que yo con lo de omisión, que yo eso ni he entrado. Ah, pues mira, por eso estoy aquí, porque aportamos algo distinto, vemos distintas visiones y es esto, un intercambio de ideas para crear algo, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que sería ya la criminología como una disciplina multidisciplinar, ¿no? Que trae conocimientos de otras ciencias. Por ejemplo, para ti la criminología con la psicología, ¿qué tienen en común? ¿Qué le ves en común? Vale, ambos son estudios científicos de la realidad, luego van a tener una base estructural, una base de fundamentos similares en cuanto que son una ciencia. Y en cuanto al objeto o el para qué están esas ciencias, ambas coinciden en que estudian el comportamiento. Si bien es cierto que la psicología lo hace desde una forma, digamos, molar, es un comportamiento general, y la criminología se va más a lo molecular, al comportamiento establecido por la ley como delictivo. Luego tendrían en común el estudio del comportamiento desde una perspectiva científica, en el caso de la criminología el comportamiento delictivo, por lo que, como decíamos antes, se tiene que nutrir de otras disciplinas, a menudo no científicas, que son las que establecen lo que es delito, y en común tendrían pues la otra idea. Y eso es un poco lo que recojo yo de ambas ciencias, ¿no? Muy bien. ¿Y qué diferencias tú de la psicología con la criminología? Ajá. Pues precisamente la parte en la que una de las dos se sale más del rigor científico para las explicaciones que nos puede dar. En el caso de la criminología, toda la parte de derecho es, como decía antes, literatura, filosofía, o sea, todo el derecho natural no puede recoger la información desde un método riguroso o empírico como sí haría la ciencia. Y yo es la principal diferencia que encuentro entre las dos disciplinas. ¿Te sabes algunas teorías? ¿Alguna? Sí, por ejemplo, hace no mucho estuve leyendo a Sutherland, que habla de la teoría de la diferenciación. ¿Cómo es? La estructuración diferencial. No sé si te suena. ¿Pero de ese psicología? Tío. No, ese era sociólogo, era historiador, pero aportó a la sociología, y de ahí luego beben psicólogos y criminólogos. ¿Y sabrías decir la diferencia entre criminología y sociología para meterla en el podcast? Me puedo tirar un triple, a ver si. Bueno, si te sale. Ojo, Vale, pues vamos, ¿sí? Bien, pues van bastante de la mano en cuanto que el delito no se entiende sin una sociedad. La mayoría de ocasiones es así. Y claro, la parte de la sociología nos está dando información sobre la sociedad y por tanto el individuo, aunque sí es cierto que la parte sociológica la entiendo como más fundamental dentro de la criminología. Muchas veces la información que nos da tampoco tiene un rigor científico como sí puede tener la criminología, aunque bien es cierto que se pueden hacer estudios estadísticos y empíricos sobre esto. Y bueno, yo finalmente diría que la sociología se encarga de aportar información sobre la sociedad y la criminología sobre un abanico más amplio, aunque también tenga que ver con lo social. Vale, pues mira, yo de lo que he estudiado, las teorías que yo digo que más nos identifican como sociedad, yo creo que sería la teoría de la anomia. Esa sería una. Y la teoría del etiquetamiento. Yo veo que estas dos teorías, si tú te pones a analizarlas en una sociedad, dices, esto lo que he estudiado en teoría
claro, la cosa es que no podemos basarnos en esas dos teorías para explicar el fenómeno delictivo. El fenómeno delictivo es, como sabemos, es amplio. No tiene explicación. Yo creo que el fenómeno delictivo, quien descubra cómo prevenir la delincuencia, se va a hacer rico, porque va a aportar su conocimiento y va a pagar, y va a pedir que le paguen por ello. Yo te doy mis parámetros para que en tu sociedad no haya delincuencia, pero tú me vas a pagar una millonada, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Y ahora ya que hemos dado una base de lo que de estas dos ciencias que aportan conocimiento a la criminología, ¿por qué las personas delinquen? ¿Por qué crees que las personas llegan a decir hay una conducta que nosotros consideramos normal, pero hay otra conducta que el pueblo, la sociedad o la política considera delictiva? O bueno, política no, el ordenamiento jurídico considera pues delictivo. Bien, hombre, aquí viene la parte extensa del podcast, ¿no? Porque desde luego no puede haber una respuesta rápida porque las personas delinquen. José, como decía mi abuelo, mejor que sobre a que falte. Vale. Así que extiende. Vamos a ver si nos sobra mucho tampoco, pero... Bien, como decías, hay una versión popular de por qué delinquimos. Bueno, casi que lo voy a llamar por qué nos comportamos, y los ejemplos que voy a ir poniendo van a ir más enfocados al tipo delictivo, ¿no? Pero al final respondemos de la misma forma al por qué delinquimos que al por qué nos comportamos como organismos. Entonces, en primer lugar, diferenciar las explicaciones que puede dar la criminología o la psicología de las explicaciones de andar por casa, como digo yo, más coloquiales, y de las explicaciones que son pseudocientíficas. Esto es, que suenan a ciencia pero que realmente no aportan un rigor como lo puede hacer la ciencia de la criminología o de la psicología. En cuanto a las coloquiales, podríamos hablar de, bueno, coloquiales, metafísicas, filosóficas. Hablaríamos de demonios, del alma, del mal como un ente, ¿no? De hecho, la criminología viene de la demonología, de hace muchísimos años, cuando se pensaba que el delito o el mal era cosa de demonios. En cuanto a las pseudocientíficas, muchas veces son explicaciones circulares. Por ejemplo, las etiquetas diagnósticas, los trastornos, cuando decimos que una persona mata porque es psicópata, es lo mismo que decir que es psicópata porque mata. Luego estamos poniendo un sinónimo, no estamos describiendo el por qué esa persona está matando, simplemente le estamos cambiando el nombre. Es tanto como decir la mitad es el 50%, o hay un incendio pues porque hay fuego, pero no estamos yendo al por qué hay ese fuego. Y ahora, en cuanto a la parte que sí creo yo que aporta un rigor de conocimiento, un rigor científico, el por qué nos comportamos se entiende desde 4 procesos de aprendizaje y un quinto asterisco que pondré más adelante. Estos procesos están siempre que nos comportamos, de ahí que se pueda hablar de causalidad. Entonces, tenemos por un lado la intensidad o no con la que respondemos al alrededor. Esto se puede interpretar para bien o para mal, pero vamos a poner el ejemplo de un chico joven que entra a robar al Primark. La intensidad del hecho de robar en el Primark va a ser menor o mayor en función de las veces que te expongas a esto de robar, ¿no? Entonces la persona puede responder fisiológicamente de una forma más intensa. Esto sería una aceleración cardiovascular, digamos, más intensa que en otras ocasiones. Podemos hablar de la electrocontundancia de la piel, la dilatación pupilar, la respiración, diferentes áreas del cerebro implicadas en emociones de miedo o lo que sea, ¿no? A nivel fisiológico. Y también a nivel subjetivo, el hecho de que esa conducta se dé o no, la probabilidad de que se repita o no se repita, en función de lo que la persona interpreta que está sucediendo. Y por último, las conductas observables. El fruncir el ceño, el escapar de la tienda, también van a ser más intensas o no en función de las veces que nos expongamos. Por tanto, para recoger un poco el resumen de esta primera variable, las personas respondemos al ambiente de forma fisiológica, de forma subjetiva y de forma observable por los demás.
Y estas 3 formas de responder van a ser más o menos intensas en función de la exposición a este estímulo. En el caso de robar al primar, cuanto la persona más robe, digamos, estará más habituada y menos intensa será la sensación de miedo o de nervios. Bien, esto en cuanto a la primera variable. O sea, que es decir, que la persona entre más conductas delictivas o más comportamientos delictivos tenga, convierte su conducta, o sea, la normaliza más. Sí, hablamos de habituación, cuando se da esta normalización, y sensibilización, cuando es más intensa la respuesta del organismo. Vale, o sea, por eso se puede decir también, por ejemplo, en la cárcel, venezolana, se puede decir que una persona que entre como un ángel sale como un demonio. ¿Por qué? Porque yo creo que se rodea de tanta conducta delictiva que es permitida dentro de esa cárcel, conductas engorrosas, tráficos de droga, bueno, que yo supongo que en la cárcel española, por nuestros estudios y tal, como nos han contado también que hay maneras de traficar droga y tal, ¿no? Pero se aprende también. Entonces como que allí normalizas ciertas conductas, tener por ejemplo una pistola en mano. Yo creo que la gente puede aprender a ser carterista. En fin, entonces yo creo que los comportamientos se pueden aprender y se pueden normalizar, ¿eh? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Totalmente de acuerdo con esto, sí. Continúa tú con el siguiente punto, que te he interrumpido para hacer un paréntesis sobre... Bueno. Bien, muy interesante. La siguiente variable sería... Bueno, la voy a contar con el primer ejemplo que se vio de este fenómeno. Y resulta que un señor estaba estudiando el comportamiento del tracto digestivo, del tracto intestinal, en perros. Y cuando nosotros nos alimentamos y estamos comiendo, pues todo nuestro sistema digestivo funciona de una determinada manera. Este hombre descubre que los perros salivan simplemente ante la presencia de comida o de la persona que se ha emparejado por exposiciones a la comida. Y el perro saliva simplemente oliendo o viendo la comida. De hecho, en esto me detendré más adelante en el asterisco que he dicho que iba a meter, ¿no? Pero resulta que es que un diapasón, es como el sonido de una campana, también se asocia a la persona que se asociaba con el olor de la comida. Y finalmente el sonido provoca el funcionamiento del tracto, de todo el aparato digestivo, simplemente mediante el uso de esa campana, sin necesidad de que aparezca la comida. Y este hombre se da cuenta de que mediante un sonido podemos hacer trabajar el intestino. Bueno, esto revoluciona toda la ciencia del comportamiento y cómo entendemos, cómo nos comportamos, ¿no? Y resulta que esto sucede con todos los demás estímulos y comportamientos. Si a mí conseguir dinero me genera un comportamiento fisiológico, como comentaba antes, que en este caso en lugar de en el tracto intestinal será en otras áreas, tanto cerebrales como en otro lugar del organismo, y también la parte que hablaba que era subjetiva de la persona, que hacía que la probabilidad disminuya o no, y también la parte observable, ¿vale? A mí todo esto me lo genera el dinero, el estímulo dinero, y resulta que lo he asociado al robo en el Primark. A mí el estímulo robar en el Primark me elicita, en términos técnicos, las mismas respuestas organísmicas que el dinero, porque mediante diferentes exposiciones se ha emparejado. Y esto sucede con todo lo que vemos alrededor. Excepto las cosas que no son neutras, todo lo que podemos percibir lo percibimos por emparejamiento a otras formas de percibir. Y esta sería la segunda variable, ¿no? Entonces, de esta manera condicionamos todo lo que hay alrededor, en este caso los delitos, de una forma, vamos a decir, agradable o desagradable. Y vamos a estar más probablemente expuestos a lo agradable y menos a lo desagradable. O sea, se entiende como que la persona delinque por una satisfacción, ¿no? Que te llena. O sea, es decir, si yo hago esto, voy a sentir una satisfacción por dentro. Bien sea, ¿qué puedo decir? Un placer, o sea, me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir realizado, me voy a sentir... Bien. Sí, bien, o sea, he conseguido lo que quería. Eso es, o sea, recordamos que
toda respuesta al ambiente, lo que llamamos percibir, se compone de la parte fisiológica, de la parte subjetiva y de la parte observable. Por ejemplo, el amor y la ansiedad fisiológicamente son lo mismo, una aceleración del ritmo cardíaco, una dilatación pupilar y diferentes conductas fisiológicas. Sin embargo, la parte subjetiva y la parte observable cambian. La parte subjetiva, el amor, lo entendemos como agradable y es más probable que se dé aquello que sucede a la vez que el amor, por ejemplo, ver a esa chica, mientras que la ansiedad es más probable que evitemos la situación que nos ha generado ansiedad. La parte observable, el amor o ese estímulo, mi chica, me haría sonreír, mientras que ese estímulo, pues un perro agresivo, que es lo que me elicita ansiedad, me haría fruncir el ceño o levantar las cejas o ya la conducta observable que fuera, ¿no? Entonces es lo que tú decías, es más probable que lo que entendemos como que nos genera bien o ese placer o esa sensación agradable se dé en mayor medida que su opuesto. Vale. Bueno, ¿cuál sería el siguiente punto al que ibas a mencionar? Bien, pues en la línea de toda esta explicación vendría la variable de las consecuencias. Bueno, quiero aclarar que todas estas variables, la separación es didáctica. Esto quiere decir que se van a dar a la vez. Siempre que nos comportamos y siempre que percibimos, todo esto sucede conjuntamente. La separación es más para entender a nivel didáctico en qué consiste cada una de ellas. Y la consecuencia tiene que ver con aquello que obtenemos una vez nos hemos comportado. Hay diferentes estímulos o diferentes cosas que señalan que si yo hago una respuesta X, consigo mi consecuencia agradable o evito mi consecuencia desagradable. Y al revés, que si yo hiciera esto obtengo algo malo o no. En el ejemplo de una persona que, vamos a poner en este caso, una adicción a fumar porros, existe una situación previa que entendemos como estímulos antecedentes, que son situaciones de riesgo. Vamos a poner que la persona ese día ha cobrado, además ha discutido con su pareja y pasa al lado de un parque donde huele a porros y cuando mira además están ahí sus amigos que le suelen invitar o con los que él normalmente fuma porros, ¿no? Todos estos contextos señalan el haber cobrado, el estar estresado, el pasar ahí al lado y el percibir olfativamente estos estímulos, señalan que si fuma obtiene su consecuencia agradable. La consecuencia agradable es el sabor, la sensación de estar colocado, incluso evita lo desagradable, evita el estrés y evita el mono si es que lo tuviera. Luego la consecuencia va a incrementar la probabilidad de que la respuesta se dé en una situación que señala que eso va a ocurrir así. Esa sería la tercera variable por la que aprendemos a comportarnos y a delinquir y todo esto. Muy interesante. Pero vamos, no voy a opinar nada de esto porque... O sea, es que lo entiendo prácticamente como... O sea, lo entiendo casi al anterior. Entonces yo entiendo que estás hablando del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿no? Eso es. Sí, ¿no? Vale. Y el segundo es el que a través de un estímulo conseguimos un beneficio, ¿no? Sí, es que realmente no hay una diferenciación entre uno y otro, porque yo entiendo que la consecuencia que tú obtienes te gusta o no te gusta por el condicionamiento clásico, por lo que te hace sentir a nivel fisiológico, subjetivo y observable. Sabes que no hay una diferencia clara, ¿no? Yo obtengo una consecuencia que me es agradable porque me es agradable por condicionamiento clásico, pero es que la consecuencia es lo que se llama condicionamiento operante. Bueno, igual ya estamos rizando mucho el rizo, ¿no? Pero no, es un poco para diferenciar que nos gusta algo y que además si lo obtenemos, pues se hace más probable. Entonces, si nos gusta delinquir, podemos hacerlo muchas veces más. Eso es. Decir, ¿no? De hecho, es que nos gusta delinquir porque viene emparejado a otra cosa que nos gustaba anteriormente. Vale. Bueno, y... ahora vienen las explicaciones coloquiales. Faltaría las variables motivadoras y el asterisco. De hecho, es que las coloquiales las he mencionado antes por encima, con lo de pues, el demonio, la psicopatía y todo eso, ¿no? Vale, pues empieza con... Vale, entonces sería la variable... Sería la cuarta variable, que serían las motivadoras. Empieza con eso también. Bien, pues las variables motivadoras tienen que ver mucho con esa probabilidad de que un comportamiento se dé o se deje de dar. Entendemos que hay tres supuestos o tres situaciones donde va a funcionar esto de la motivación. Una es en cómo percibimos aquellos estímulos. Por ejemplo, si tenemos hambre, es más probable que nos motive oler la comida que verla. Pero si queremos obtener dinero, es más probable que lo percibamos mediante la vista o mediante el oído antes que de una forma olfativa, ¿no? Mediante el olfato.
Luego, el cómo percibimos ese estímulo influye en cómo nos motiva y en cómo, por tanto, se hace probable que se dé o no un comportamiento. Por otro lado, entendemos también la motivación desde el coste o el esfuerzo de la respuesta. ¿Cuánto me va a costar obtener esta consecuencia? Porque a lo mejor no me compensa, no vale la pena, ¿no? Si tengo que ir a recoger a mi chica hasta el aeropuerto, el coste de respuesta es mayor que si la tengo que recoger en su barrio. Hombre, José, pero es tu chica. Es tu chica. Que si hubiera comprado un coche. Puedes ir a recogerla de aquí, vamos, a Valencia, yo qué sé. Sí, de acuerdo. Dependerá de las otras motivadoras que vamos a ver ahora. Vale. Y de hecho, mira, vamos a seguir con el ejemplo de la chica, porque creo que viene súper bien, como anillo al dedo ahora mismo. La otra parte donde encontramos la motivación es en la consecuencia. Y aquí vamos a hablar de privación, calidad, intensidad, magnitud, duración y demora. Entonces vamos poco a poco. En cuanto a la privación, si yo llevo sin ver a mi chica un año, la puedo ir a buscar a la otra punta de España. Ahora, si la veo todos los días y me pide que la vaya a recoger al aeropuerto, estaré menos motivado a recogerla porque no ha habido esa privación. Con la comida pasaría lo mismo. Si yo llevo sin comer una semana, voy a estar más sensible a todos aquellos estímulos que señalan que me voy a saciar si como. Por tanto, estaré mucho más motivado a comer. Es lo que entendemos como esa motivación por la privación, ¿no? En cuanto a la calidad, intensidad y magnitud, en el caso de la chica es más complicado verlo porque es muy subjetivo, ¿no? Cómo ponemos calidad a una persona. Pero volviendo al caso de la comida, o por ejemplo, ¿no? O del dinero, en el caso de la comida lo estoy viendo más claro ahora. Una comida en buen estado nos va a motivar más que una comida que a lo mejor está caducada, vamos a poner. Indistintamente de que tengamos una semana de privación, estaremos más motivados a aquella comida que consideramos de mejor calidad, que además tiene más magnitud, es mayor volumen de comida y que va a ser más intensa. Y esto también va de la mano con lo de la duración que decía antes, de cuánto tiempo voy a obtener lo agradable de estar comiendo, ¿no? En este caso. Y por último, la demora, que esto tiene que ver en cuanto a la inmediatez de obtener la comida. No es lo mismo si me van a dar de comer dentro de un día más que si voy a obtener la comida directamente. Luego, todas estas variables están operando en que yo esté o no motivado a recoger a mi chica en el aeropuerto. Si la veo todos los días, si no considero que me guste o no tengo una buena relación con ella, si además la voy a ver durante muy poco tiempo y si además tengo que ir al aeropuerto a recogerla pero la voy a ver mañana, todo esto disminuye la probabilidad de que yo vaya por ella, aunque luego vaya por otros motivos, ¿no? Pero en cuanto a las variables motivadoras, tenemos que tener en cuenta que no están funcionando todo lo que podrían y que por tanto no hay una motivación tan grande para ir a recogerla. Yo creo que todos estos puntos que tú has tocado son interesantes para verlos al nivel de la delincuencia. ¿Por qué? Pero yo los voy a resumir en 3. En certeza, en dureza y el otro dureza, certeza, yo me con el otro. Cerveza. No, cerveza no. Certeza, dureza y pues se me olvidó. Inmediatez puede ser. Inmediatez, creo que me suena porque es algo de becaría, ¿no? De sí. que la ley sea exactamente, inmediata. Sí. Era certeza, sí, inmediatez. Bueno, no, Bueno, igual es que la ley sea certera, que sea inmediata y que sea... O sea, me quiere sonar, pero no. Y dura. La dureza, certeza y bueno. Continúo. Vale, pues estos puntos que tú acabas de tocar yo los voy a resumir en 3. En certeza, en dureza y en inmediatez. Yo creo que en una sociedad, para medir la delincuencia, la ley debe tener certeza, es decir, tiene que asegurarse de que lo que se está juzgando va a ser efectivo. Una inmediatez. Yo creo que uno de los problemas que se están viviendo tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel de España, no sé a nivel europeo, pero yo menciono lo que he conocido, es la inmediatez. Hay mucha dilación procesal, hay muchísimo retardo procesal que, es decir, te hacen el primer juicio de instrucción y ya queda ahí. Ya luego, para que llegue tu segundo juicio, pasan años,
unos 2, 3, 4. Entonces yo creo que eso desmotiva un poco, tanto a nivel personal como a nivel estatal, o sea, estatal digo a nivel gubernamental, ¿no? Y la dureza. Yo creo que hay delitos que no son, o son muy duros para lo que en verdad o sea, para la gravedad de la conducta, o son muy suaves. Pasamos al siguiente punto. Sí, bueno, justo iba a poner un ejemplo porque, o sea, creo que tienes toda la razón en esto que has dicho de la inmediatez de la consecuencia, ¿no? Y va un poco de la mano de lo del condicionamiento clásico y operante. Uh-huh. Si tú tienes una persona que roba y del robo al castigo hay un espacio entre medias, no se hace tan contingente, o sea, no señala el robo, la aparición de la pena, de la misma forma que si nada más robar tienes el juicio, un juicio rápido y se le condena. Es como si el perro que empezaba la digestión al escuchar el sonido, es como si ese sonido apareciera 15 minutos antes que la comida. Pues seguramente no se asociaría nunca el sonido a la comida. Se asociaría a lo que viene justo antes de la comida, que sería pues un hombre con una bata blanca, en lugar del sonido, ¿no? Entonces claro, va un poco de la mano... Claro, y lo mismo pasará con un delincuente. Si roba y le hacen un juicio, pero en ese juicio no se llega a nada y se espera otro juicio donde... pasan años, yo creo que esa persona va a decir, voy a seguir delinquiendo porque no me van a agarrar. O sea, el sistema penal, el sistema judicial, el sistema legislativo, pues no me causa efecto, ¿no? También es que muchas veces es imposible que no hagan esto, ¿no? Yo ahora justo estoy haciendo prácticas en la prisión de Valdemoro, como sabes, y he conocido a Antonio Mico, una persona que hace muchos años se fugó de la cárcel. Este era atracador de bancos. De hecho, su objetivo vital era ser el atracador de bancos más viejo de España. Y resulta que se fuga de la cárcel y llega hasta Brasil. Y ahí podría haber acabado su vida, ¿no? Quiero decir, ahí podría haber empezado una nueva vida que hubiese terminado también ahí. Pero se pone a robar. Y pues termina en una cárcel brasileña con las consecuencias que eso tiene. Y es que resulta que no conoce otra forma de vida, no sabe vivir sin delinquir. De hecho, la delincuencia es lo que le ha traído sus consecuencias agradables y es lo que está emparejado a ganar dinero y a todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Luego es imposible que esta persona que no tiene un emparejamiento al trabajo, a la tierra, a vender, a cualquier cosa que no sea delinquir, es imposible que no lo haga. Bueno, son distintos factores, la verdad, los que se pueden observar, los que se pueden tocar con la delincuencia, con la prontitud, con la certeza. Pero hay un claro ejemplo, ahora que has tocado lo de Brasil. Hay un estudio que leí que nos presentaron en nuestra clase en el 2018, estando yo estudiando criminología en Venezuela, y nos presentan un estudio de que hay niños en las favelas de Brasil. ¿Sabes lo que son las favelas, no? Barrios marginados, tal, donde hay niños que no conocen lo que es una vida normal. O sea, nacen en un entorno delictivo y normalizan esa conducta, lo que hablábamos antes, que se normaliza la conducta y para ellos es una conducta normal. Entonces, pues crecen robando, crecen matando gente y bueno. Otro ejemplo, otro ejemplo de esto pero ya esto va más de la efectividad de la prisión y tal, ¿no? Pero vamos a mencionarlo porque a lo mejor podemos en un futuro traer más gente que nos hable más sobre este fenómeno, ¿no? La prisionización. Que la gente, pero, o sea, yo lo asocio a lo que dices tú. La gente con condenas muy largas se institucionalizan. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que pasan a depender de la institución y es lo que la institución ordena, es lo que se le enseña, ¿no? Entonces, cuando sale de la cárcel, pues, o de la prisión, o del penal, o del instituto reformatorio, etc., no sabe llevar una vida común, a lo que nosotros llamamos vida normal. Entonces, como esa gente empieza, o sea, ha estado
encerrada, dominada por un ente, yo creo que es difícil que... Es difícil... Buah, me trabé. A ver. Está encerrada, dominada. A ver, ¿cómo lo diría? Cuando esas personas no están preparadas para salir a la sociedad. Y creo que es... O sea, ya mencionando esto, son muchas cosas, pero muchas, las que te condicionan. Te condicionan para seguir delinquiendo. Seguir y seguir delinquiendo. Y bueno. Bueno, José, ¿qué más podemos hablar sobre criminología? Cuéntame un poco sobre los procesos de aprendizaje. Pues es todo lo que hemos hablado hasta... Bueno, es que no sé en qué punto vamos. Pues mira, si quieres, falta por decir lo del asterisco este. O sea, vale. Podemos hacer como un resumen de los 4 procesos y lo del asterisco. Vale, vuelvo entonces. Vale, José, pues ya he hablado todo esto, que hemos hablado ya del condicionamiento operante y el clásico, sobre prisionización un poco, que ya luego yo sé que esa persona puede venir a decirnos aquí lo que es la prisionización y cómo lo puede ver ella, su realidad, pero si esto se da, pues espero que esa persona participe. Ojalá que sí. Cuéntame sobre ese asterisco, que estoy en duda, ya me tienes intrigado, me tienes ansioso, nervioso. Tal y como quería. Ya. Así no se puede. Vale, pues recogiendo un poco esas variables, esos procesos de aprendizaje, de que sea intensa o no el estímulo que tenemos delante, que esté emparejado a algo que nos es agradable o desagradable, que además de realizarlo obtengamos una consecuencia mejor o peor y que además estemos motivados por otras variables a comportarnos. Recogiendo un poco todo esto de forma conjunta, aún así hay que tener en cuenta que hay variables disposicionales. Estas son las que, aunque no explican el comportamiento, influyen en él. Una persona para la que no es intenso robar en el Primark, que además tiene emparejado el robo, algo agradable porque le está emparejado a la autorrealización, a obtener dinero, a su autoconcepción, como una persona, vamos a decir, mejor, por no entrar en cómo él lo puede llegar a ver, ¿no? Pero como que es mejor para él el autoconcebirse como un delincuente, y que además la consecuencia es inmediata, es agradable, en cuanto a que obtiene una prenda, obtiene dinero también. Vamos a poner que además, estando motivada, ¿no? Y con todo lo que acabo de decir, además ese día en concreto han sacado una prenda exclusiva y que vale muchísimo dinero, y que por otro lado ese día le ha podido pasar algo, haya podido discutir con su pareja, haya podido perder dinero, o cualquier otra variable que, aunque no explique por sí sola ese comportamiento, desde luego influye. Y estos son las variables disposicionales que suceden constantemente. El día que ha tenido esa persona, si está menstruando, diferentes variables que, aunque no explican el porqué, sí que influyen y no hay que pasarlas nunca por alto, ¿no? Y este es un poco el asterisco que quería poner al resto de procesos de aprendizaje, a las demás variables. Vale, pues muy bien. Hacemos ya el cierre, ¿ok? Vale. Si quieres, para cerrar, podemos decir qué idea tenemos de lo de los podcasts, a quién querríamos traer. Por eso digo, ahí ya con eso terminaríamos, ¿no? Sí. ¿O quieres hablar de algo más? Mencionamos sobre lo último que decimos de cómo vemos la delincuencia española, un poco sobre qué se ve y tal. Empiezas tú para que me des una idea y ya luego yo hablo sobre la delincuencia venezolana y ya está. Vale. Bueno, y José, pues todo lo que sube baja y todo lo que empieza termina. Yo creo que para hacer un buen cierre podemos brindar a nuestros oyentes un poco de conocimiento sobre cómo ves tú la delincuencia en España. O sea, ¿qué fenómenos delictivos ves en España?
sí es cierto que para mí esto tendría que ser individual y hablar de cada persona en concreto, por qué se comporta, por qué delinque, pero también entiendo que van a haber muchas circunstancias o muchas variables en común en cada persona que tú preguntes, ¿no? En la línea de lo de emparejar los estímulos a algo agradable o algo desagradable, me parece importante destacar la música y el cine, pero sobre todo la música, ¿no? Tenemos varios artistas, tanto en España como fuera, que están emparejando el delito a algo muy suculento, ¿no? Sin llegar a dar nombres, creo que todos nos podemos imaginar qué artistas y qué cantantes están haciendo de la calle y de la delincuencia pues algo muy apetitivo para los jóvenes, sobre todo. Del mismo modo, la pornografía también empareja según qué conductas a normativas, a agradables, en fin. Y bueno, es evidente, cuando hablo de música o pornografía, también hablo que luego esto se comenta de que la gente, sus conversaciones y su forma de interactuar y de, digamos, obtener una mayor recompensa social, pues sigue siendo el hablar de estos temas. Ya no solamente cuando tú escuchas esa música, sino todas las consecuencias sociales que luego tiene, conversaciones, fotos en Instagram, vídeos, videoclips, etc. Y pues entonces esto, de una forma masiva en cuanto a delitos sexuales o a cualquier otro tipo de delincuencia, en el caso de los artistas en música o cine, puede estar explicando por qué la gente está emparejando el delinquir de esta manera, ¿no? El consumir y traficar, el apuñalar a otras personas. Y luego fíjate que otro tipo de delitos que no tiene nada que ver, que serían los informáticos, encontramos una gran habituación. Ya no es intenso todo lo que aparece por internet en muchas ocasiones, ¿no? O sea, todos aceptamos cualquier cosa con tal de obtener el reforzador inmediato que es acceder a una página, y estamos aceptando una lista enorme de condiciones que, si fuera la primera vez que tenemos delante y que nunca se haya comentado esto, nos leeríamos con detenimiento. Sin embargo, estamos como firmando contratos de una forma muy, muy normal, estamos muy habituados a ellos. En España el apuñalamiento, el tiroteo es muy nuevo, ¿no? Lo siento muy nuevo, ¿no? Es de hace pocos años, no es de antes. O sea, yo creo que antes en la España antigua, en la España millennial, 2000, 2005, 2010, no se veían tantos casos como ahora de han puñaleado a un chico en Atocha, han macheteado a un chico en Atocha. En estos días en el noticiero salió que un chico entró a un bar y disparó por Sol, por Callao, etcétera, ¿no? Yo veo esto como la carta del uno, el reversa. ¿Sabes cuál es, no? Yo te doy un turno, te pongo la carta y tú me devuelves. Es que no he jugado al uno nunca. Joder, vale. Me vas a matar. Pues es una carta que va enlazada y es de doble flecha. Vale. Entonces, yo lo veo así. Nosotros, por ejemplo, el delito en Venezuela surge, evoluciona o impacta a raíz de que se van viendo más necesidades. O sea, bueno, en Venezuela no, en Latinoamérica. Porque yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos tienen un problema muy grave con lo que es la delincuencia. Y tanto delincuencia normal como la delincuencia juvenil. O sea, no es solo en España que se ven jóvenes de 14, 15 años delinquiendo. Pero vamos. Y es un serio problema porque, por ejemplo, allí nosotros, el apuñalamiento, las lesiones, los disparos, el tiroteo, el sicariato, es de hace mucho. O sea, nosotros, yo como venezolano diría que se vive cuando sales a la calle se vive en zozobra. O sea, es decir, me pueden robar, me pueden disparar por el simple hecho de quitarme un móvil, ¿sabes? Entonces yo lo asocio a que van más allá a la necesidad de lo que la sociedad quiere, necesito tener dinero, para tener dinero pues necesito robar. No todos, los buenos somos más, pero es verdad que hay mucha persona mala en todos lados, en cada rincón del mundo, pero sí es verdad que allí la necesidad es un factor que empuja a la delincuencia, ¿no? Y entonces lo que yo decía con el reversa es que nosotros,
eso lo vivimos hace mucho, vosotros lo estáis viviendo ahora, y los delitos informáticos en España, habiendo la tecnología que hay hoy en día y tal, pues se vienen viendo también desde hace poco, pero vosotros fuisteis primeros que nosotros. Nosotros, yo creo que los delitos informáticos en Venezuela vienen de hace escasos 5 años, o sea, no se veían años anteriores. Entonces, por eso digo, ¿no? Hago como esa analogía. Vosotros hacéis un reversa, o sea, nosotros estamos viviendo cosas nuevas que para vosotros a lo mejor pueden ser viejas, y ustedes estáis viendo cosas nuevas que para nosotros son viejas. Al final, por desgracia, vamos a acabar viendo todo y van a haber delitos de todo tipo, pero también es lo que hay, es inevitable. En ese sentido. Pues bueno, nosotros vamos a culminar. Creo que ha sido un podcast llenadero, nuestras ideas, nuestros objetivos han sido llenados, ¿no? Nos sentimos satisfechos. Ajá. ¿Tú crees? Sí, bastante. Vale. Y nada, decir que si esto tiene un apoyo, no queremos apoyo remunerado, pero bueno, es el objetivo, lo que toda sociedad quiere, ¿no? Tener dinero. Pero sí queremos sentirnos realizados con este podcast, y era pues una idea que creció en un salón de clase y que se ha llevado pues a nuestra vida personal, ¿no? Porque esto es más personal que lo que sea. Desde luego. Y para terminar, lo que vamos a hacer es mencionar de las cosas que podemos traer, ¿no? Yo creo que conocemos gente que si llegamos a sus oídos pueden estar aquí un día de invitados y hablándonos, por ejemplo, sobre la víctima, por ejemplo, sobre el derecho penal, el derecho penitenciario, ¿no? O la medicina forense. Mira, justo ahora que comentas esto, aprovecho para decirlo al que nos pueda estar oyendo. A mí me haría mucha ilusión traer a trabajadoras de la prisión, Mira, hacer otro podcast con los presos y empezar a conocer todo lo que son instituciones penitenciarias desde dentro, desde las que trabajan y desde los que están ahí internos, ¿no? Y como has dicho, pues a gente que conoce de medicina, de penal, o a policías, y gente que al final estamos conociendo y que creo que van a enriquecer mucho todo este campo. Y pues bueno, con muchas ganas de que esto continúe. pues nada, un aplauso para nosotros mismos y que sea esto una cosa para iniciar y entrar en las casas, familias, vecinos, a través de sus oídos, de lo que es la criminología, porque recordemos que la criminología es una ciencia que se ha estudiado poco. Yo quiero ser criminólogo, pero para decir yo quiero ser criminólogo primero tengo que conocer la criminología. Y pues nada, chicos, con esto acabamos. Gracias a los colaboradores, a nuestro editor de sonido, que seguro que va a hacer lo mejor posible para que esto guste. Bueno.